Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo memorándum, ya saben, la sección en la que hablamos de eventos antiguos, principalmente de WWE y algunos de AAA, que eso tengo pensado más meterle para los próximos meses, pero por ahora es únicamente WWE. Y en esta ocasión, a un par de semanas, un par de días de Night of Champions directamente desde Arabia, vamos a estar hablando de una edición de Night of Champions de hace ya bastantes años. Creo que es una de las ediciones más recordada, diría yo, de época reciente, entre comillas, y estoy hablando de Night of Champions 2015, una de las ediciones más recordadas por una doble defensa de Seth Rollins, que lo vamos a hablar ya directo en el main event y casi main event, pero por ahora vamos a empezar con lo que nos importa, y la primera lucha del evento fue el combate por el campeonato intercontinental en la que Ryback defendía el título contra Kevin Owens. Honestamente es una lucha muy mediocre, muy lenta. Tuvieron muy poca química, pero honestamente a quien menos voy a criticar es a Kevin Owens. ¿Por qué? Porque Kevin Owens es un gran luchador. En ese momento llevaba poco tiempo de haber ascendido al main roster, de tener esa rivalidad contra John Cena y tal. Pero por más que Kevin Owens trata de hacer algo interesante, Ryback hacía todo mal en la lucha. O sea, era muy lento, no sabía qué hacer, se descoordinaba muy cabrón. O sea, la lucha fue mala por culpa de Ryback, no por culpa de Kevin Owens. Y al mismo tiempo es una mentada de madre que era el que más apoyaba en la lucha, güey. Entonces, genuinamente es una lucha muy mala para abrir el evento. Vamos a pasar directamente al resultado, que fue Kevin Owens ganando el título con un roll-up. El final no me gusta porque Kevin Owens pudo ganarle limpiamente y sin necesidad de un roll-up ni nada a John Cena, güey. Y que a Ryback únicamente le puedas ganar con un roll-up es una mentada de madre, honestamente. O sea, el final no me gusta para nada. Pero el resultado sí, el resultado es el mejor posible porque si Ryback le ganaba a Kevin Owens, era para desafiliar a la WWE de cualquier evento de wrestling, güey. O sea, era imperdonable básicamente. Entonces, el final no me gusta, el resultado sí, porque Kevin Owens era bastante mejor. Bueno, es mil veces mejor que Ryback. Venía con un gran impulso después de esa rivalidad con John Cena y tenía bastante potencial de cara al futuro. Entonces, honestamente, la victoria de Kevin Owens fue la mejor y obviamente se convirtió en campeón, en el nuevo campeón intercontinental. Después pasamos a un combate sin título de por medio y tenemos el combate entre Dolph Ziggler y Rusev. Para empezar, la historia que tenían con Summer Rae y Dolph Ziggler teniendo algo, bueno, más que nada Summer Rae y Lana intercambiando parejas y todo el pedo, como que se me hizo medio innecesaria la historia, honestamente, y que llegara a un pay-per-view bastante más, la verdad. La lucha por lo menos fue entretenida. A mi parecer, ambos entendieron bien. Dolph Ziggler es uno de los luchadores más infravalorados en la historia seguramente de WWE. Y Rusev en ese momento llegaba con cierto impulso interesante, ¿no? Ya había pasado poco más de un año, si no estoy mal, o casi 2 años de su ascenso, de su racha invicta y tal. Pero en ese momento Rusev todavía llegaba con interés, todavía traía un poco, entonces es una lucha en la que se entienden bien, que dan por lo menos una lucha entretenida, que pasando de la basofia que tuvimos en el opener, pues es bastante más aceptable. Pero es lo que les digo, la historia que manejan con Summer Rae y Lana es muy mediocre, honestamente. Creo que lo que más me gusta de la lucha es ya rumbo al final, que es algunos kickouts que pasan justo ya cerca del final, que le meten cierta emoción, digamos, pero tampoco es como que eleven la lucha a ser la lucha del año o algo por el estilo. Es una lucha entretenida si la ves, pero que tampoco te vas a emocionar si la buscas, si la ves por tu propia cuenta, honestamente. El final se me hizo medio innecesario que metieran a Summer Rae a la huevo. O sea, entiendo que la historia lo necesitaba, la historia pues básicamente tenías involucrada a Summer Rae y a Lana. Era bastante lógico que alguno interfiriera en el final. Pero lo digo, la historia era bastante mediocre, entonces para mí es una mentada de madre. Pero pues, ¿qué se le puede hacer? No, así estaba la historia. Entonces, dentro de la historia tiene lógica, pero para cualquier persona normal, pues sí es una mentada de madre, honestamente. Y pues la victoria fue para Dolph Ziggler. Resultado correcto, porque pues Ziggler era bastante mejor luchador que Rusev y obviamente merecía un poco más de impulso, que les valía madres, pero ese es otro tema. Ahora pasamos a un combate por los campeonatos en pareja en la que los Dudley Boys se enfrentaban al New Day. Es una lucha entretenida si la ves, pero lo mismo que dije con la de Dolph Ziggler, no creo que tú la busques por gusto. Honestamente no creo que mucha gente sea su lucha favorita, ni mucho menos. Es una lucha que si ves el evento para recordarlo, está bien, te puede entretener y tal,
Pero de ahí en fuera no es la gran cosa. Al final de cuentas es la época más insoportable del New Day. Xavier Woods se la pasaba jodiendo toda la lucha con la trompeta. Entonces es muy innecesario ese tipo de cosas. Soportar luchas del New Day en ese tiempo eran bastante insoportables, honestamente. Pero si somos honestos, el New Day en ese momento era de lo mejorcito que había en la zona tag team, güey. Pero pues, honestamente ese tipo de cosas también joden bastante el ambiente de la lucha y honestamente quitan un poco el interés de verla. Para mí lo más interesante de la lucha era ver una lucha entre ambos, porque si no estoy mal era la primera lucha que tenían entre ambos equipos y tenían en juego eso del reinado más largo, si no estoy mal, ahorita mismo no recuerdo, pero o sea, creo que lo más interesante era eso, ver el choque de los dos equipos. Pero de ahí en fuera hicieron un par de momentos interesantes, pero que no terminan de engancharte. O sea, les digo, creo que te puede entretener, pero nunca llega a despegar para decir, güey, qué buena lucha, ¿no? Es una lucha meh. O sea, no te va a interesar verla después, espero. El final, honestamente, se me hace bastante mediocre, porque fue con una descalificación de parte de Xavier Woods. O sea, el New Day retienen los títulos por descalificación, güey. Entonces, para mí una lucha relativamente importante por los títulos en pareja no la puedes acabar de esa manera, menos por culpa de Xavier Woods, que como lo digo, era insoportable y siempre se me ha hecho insoportable Xavier Woods. Entonces les digo, a mí no me gusta para nada el final, es un final sumamente estúpido porque por una parte se entiende que lo hagan así para no dejar mal parados a los Dudley, pero también dejas mal parado al equipo de New Day. Entonces no entendí al 100% el resultado. Bueno, el final, el resultado pues relativamente bien, porque al final de cuentas era el reinado récord del New Day, ¿no? Entonces tenían que extender un poco más el reinado lo más que pudieran. Entonces por ese lado el resultado está decente. Pero un nuevo reinado de los Dudley Boys en 2015 pudo haber sido algo por lo menos un poco refrescante para la división. Después de la lucha, el New Day quería seguir atacando a los Dudley Boys, querían robarles el tema de las mesas y tal, pero los Dudley remontaron y le aplicaron un 3D a Xavier Woods, que por lo menos sirvió como una especie de alivio por la descalificación, pero honestamente no termina de convencerme a mí personalmente. Después pasamos a la lucha por el campeonato de las divas, en la que Nikki Bella defendía el título contra Charlotte Flair. Y es una lucha, no sé cómo explicarla, bastante mediocre, honestamente, pero es por culpa de Nikki Bella. O sea, lo más digerible de la lucha es Charlotte Flair, porque pues, obviamente la diferencia de talento es abismal, güey, en sí. Pero es una lucha que no despega por culpa de Nikki Bella. La mayoría de las luchas que tiene Nikki Bella quedan en luchas mediocres por su culpa, porque es muy limitada, a pesar de que tiene rivales interesantes. Este es uno de los casos. Al final de cuentas, la historia sí, o sea, la lucha se tenía que dar sí o sí, pero honestamente es una lucha que deja mucho a desear, ¿no? O sea, es un evento que hasta este momento no terminaba de despegar, entre luchas entretenidas, pero que iban a ser irrelevantes, luchas mediocres y tal, y esta es una de ellas. Al final, ya hablando directamente del resultado, que creo que es lo más importante de toda la lucha, Charlotte vence a Nikki Bella para convertirse en la nueva campeona de las divas. Para mí es lo más importante porque para mí este es el verdadero cambio de mentalidad dentro de WWE, de pasar de divas a luchadoras, güey, a superestrellas femeninas. Básicamente de aquí se da, bueno, llevaba ya algunos meses de pasar la revolución femenil con los ascensos de Becky, Sasha, Charlotte, Bayley, creo que todavía se tardó un poco más, pero principalmente ellas tres ya llevaban algunos meses y aquí para mí es el inicio, entre comillas, el segundo inicio, digamos, de la revolución femenil, güey, porque de aquí en adelante es el reinado de Charlotte, de ahí es hasta WrestleMania que tenemos la Triple Threat de Charlotte, Becky, Sasha. Entonces para mí este es el inicio y por eso digo, para mí es lo importante de la lucha y ya ver ese cambio de pasar de luchadoras mediocres como Nikki Bella, Brie Bella y tal, a luchadoras mucho más talentosas como Charlotte, Sasha o Becky. Entonces para mí es lo importante de la lucha. Para mí afortunadamente gana Charlotte porque en ese momento era a quien más estaban impulsando de las tres ascendidas. Entonces tenía mucha lógica que Charlotte se llevara la victoria y afortunadamente fue así, porque como lo digo, para mí aquí empieza el cambio o empieza mucho más el cambio. Entonces para mí es el resultado bastante correcto.
Y después pasamos a un combate 3 contra 3 en la que la Wyatt Family, Braun Strowman, Luke Harper y Bray Wyatt se enfrentaban a Roman Reigns, Dean Ambrose y Chris Jericho. Para empezar, el regreso de Jericho fue sorpresa, era un aliado sorpresa de Dean y Roman. Entonces por ese lado la sorpresa estuvo bien, estuvo cumplidora. La lucha estuvo cumplidora, creo que ambos equipos manejan muy bien su rol. Obviamente con los Wyatt siendo el equipo heel y con Braun Strowman principalmente siendo el que más domina toda la lucha. Jericho, Roman y Dean creo que cumplen muy bien siendo equipo, creo que se complementan muy bien. Más que nada porque era relativamente novedoso ver una alianza de Jericho con Ambrose y Roman, entonces por esa parte creo que cumplieron a mi parecer, creo que dan una lucha entretenida, pero lo mismo que llevo hablando durante todo el evento, es una lucha entretenida si ves el evento para recordarlo, pero no creo honestamente que tú busques la lucha para verla, güey, y si lo haces, pues chingón, pero honestamente no es una lucha que a ti te motive recordarla por sí sola, entonces es una lucha que te puede entretener si ves el evento, pero como le digo, no creo que de ahí pase, honestamente. El final, pues 50-50, porque Jericho, que es el rival sorpresa de los Wyatt, es quien se termina llevando la derrota por su equipo, y más porque fue mediante knockout. O sea, por una parte, Strowman queda bien parado porque si no estoy mal llevaba pocas luchas y al vencer así a una leyenda como Jericho, pues queda bastante bien parado. Pero al mismo tiempo, por ser la sorpresa de la lucha, no me termina de gustar. Pero también se entiende que Dean Ambrose y Roman Reigns tenían un papel mucho más importante para ese momento que Jericho, entonces se entiende que Jericho se lleve la derrota. Pero les digo, por cómo se da el resultado es un 50-50, pero el resultado para mí tenía mucha lógica porque al final de cuentas, a pesar de que a mi parecer se complementan bien Jericho, Ambrose y Roman, tenían ese factor de un poco de diferencias de Jericho queriendo lucirse y tal. De hecho, por eso se lleva la derrota Jericho. Entonces, a mi parecer, la victoria de los Wyatt tiene lógica tanto en el storytelling y también porque son el equipo ya establecido, ¿no? Y como lo digo, así dejaron muy bien parado a Strowman y tal. Entonces, para mí es un resultado bastante correcto. Y ahora sí, vamos a pasar a las luchas principales del evento, iniciando por la defensa del campeonato de los Estados Unidos en posesión de Seth Rollins y que defendía el título frente al ex campeón John Cena. Para empezar, la historia que manejaron estuvo entretenida. El tema de que Rollins fuera doble campeón únicamente por un mes, si no estoy mal, estuvo bien. O sea, creo que le elevó un poco el estatus de estelarista que tenía. Entonces, para mí que Rollins se convirtiera en doble campeón estuvo muy bien. Y que tuviera que defender sus dos títulos en la misma noche y de seguido, creo que también eleva un poco, digamos que los reinados o el reinado doble. La lucha entre Cena y Rollins, a mi parecer, está muy bien. Queda por debajo de la lucha de SummerSlam, porque al final de cuentas ahí se lucen mucho más y creo que tiene mucha más importancia esa lucha. Pero vuelve a ser una lucha entretenida, vuelve a ser una lucha muy buena. Rollins y Cena tenían muy buena química, se complementaban muy bien, cumplían muy bien su rol ambos. Entonces para mí vuelve a ser una lucha bastante entretenida. Esta lucha tiene el factor de que no interviene una pinche celebridad random para darle la victoria a alguien. Que ese básicamente es el mayor pecado de la lucha de SummerSlam. Arruinar una gran lucha como la que fue en el evento de SummerSlam con la interferencia de una celebridad. En este caso no tiene esa interferencia, entonces para mí se me hace un mucho mejor final. Y al final de cuentas también me sorprende que le den una duración bastante buena, una duración de casi 20 minutos si no estoy mal, tomando en cuenta que Rollins tenía otra lucha después básicamente, ¿no? Entonces yo me esperaba, porque honestamente nunca había visto el evento hasta que lo vi para hacer la reseña. Entonces cuando vi que eran dos luchas de seguido, yo dije, la primera va a durar 10 minutos y la segunda ya la van a meter duro, güey, ya va a ser una lucha de 15-20. Pero no, fue una lucha de casi 20 minutos, de 15 a 20 minutos, no me acuerdo bien. Pero creo que eso estuvo bastante bien porque dejaron que Cena y Rollins tuvieran una gran lucha. Pasando al tema del resultado, creo que fue el correcto, porque básicamente John Cena recupera el título de los Estados Unidos. Para mí está bien porque no extiendes de más el doble reinado de Rollins, que creo que también pudo haberlo perjudicado a largo plazo. Para empezar, recordemos que después tuvo una lesión, pero quitando eso, creo que pudo haber perjudicado a ambos títulos. Tanto porque Rollins o se tenía que centrar en el WWE Championship y dejar de lado el campeonato de los Estados Unidos que venía con un buen reinado de Cena, o viceversa, centrarse más en el de Estados Unidos y quitarle foco al campeonato principal. Entonces para mí, que únicamente le dan un reinado de
un mes aproximadamente estuvo bastante bien. Y le regresaste el título al nombre que más le dio prestigio probablemente en toda su historia. Entonces para mí fue un ganar-ganar, porque Rollins podía centrarse en el campeonato mundial, que después se lesiona, pero ese es otro tema que aquí en especial en este evento no afecta. Y pues le regresas el título a Cena, que todavía podía dar un poco más de jugo con el título. Después de la lucha, Rollins intenta escapar, pero John Cena va por él, le aplica un ajuste de actitud y lo regresa al ring para pasar al evento estelar: Seth Rollins contra Sting por el campeonato de la WWE. Para empezar, la historia que estuvieron manejando entre Rollins y la autoridad en general contra Sting a mí me gustó. La manejaron muy bien desde Survivor Series, el debut de Sting, la lucha en WrestleMania y tal. Y después ya cuando se centra Sting en Seth Rollins, a mi parecer está muy bien. Me acuerdo mucho del segmento de donde Sting se mete en el lugar de la estatua y tal. Entonces creo que es una rivalidad que cumple bastante bien. La lucha no estaba siendo mala, creo que también le faltaba ritmo, pero también hay que entender la diferencia de edad entre Rollins y Sting. Hay que tomar en cuenta que Rollins venía de dar una lucha de 15-20 minutos, entonces también venía ciertamente desgastado, pero yo siento que lo principal es la diferencia de edad. Al final de cuentas, Sting no tenía el mismo ritmo que Rollins, y de hecho eso se ve más adelante en la lucha, pero centrándonos en la calidad física, digamos, Rollins estaba muchísimo mejor que Sting. Sting no dio una mala lucha, a mi parecer se estaban entendiendo muy bien, pero por momentos se sentía un poco más lenta, por momentos se notaban esos tiempos muertos para recuperarse ambos. Y digo ambos porque al final de cuentas Rollins venía de dar una lucha, Sting pues también ya estaba madreado en general, entonces ambos tenían que aprovechar ese tipo de tiempos muertos para recuperarse. Y obviamente vamos a hablar del momento central de la lucha, que obviamente es bastante negativo porque es la lesión de Sting. Como lo digo, es una lucha que iba bien justamente hasta la lesión. Es un tema polémico porque mucha gente culpa a Rollins de lesionar a Sting. En ese momento Rollins creo que ya había lesionado a 2-3 luchadores, incluidos John Cena. Entonces mucha gente se le fue encima a Rollins. Yo viendo el movimiento no te sabría decir si lo hace adrede o qué. Pero obviamente les digo, es una lucha que venía relativamente bien, que creo que pudo haber tomado un momento mucho mejor ya rumbo al final, obviamente con ambos un poco más metidos en la lucha, un poco más de tensión y tal, pero obviamente la lesión corta todo, ¿no? Porque para empezar, en lo que revisan Sting es gastar unos 3-4 minutos creo, entonces cortas mucho el ritmo de la lucha. Sting intenta hacer cosas, pero es bastante obvio que no puede, güey, entonces ya esos minutos finales en los que ves a Sting intentar hacer algo, sí son muy malitos. Y obviamente no lo digo en un mal plan, en un plan muy crítico. Se entiende que estaba lesionado, pero creo que debieron de haber cortado la lucha en ese momento, ya sea mediante el knockout técnico o que Rollins cubriera inmediatamente a Sting, porque honestamente ya haberlo forzado a seguir la lucha creo que fue bastante mala idea, porque tal vez incluso eso perjudicó un poco la lesión. Entonces, lo que digo, la lucha estaba bien. Obviamente se corta todo por la lesión y es una mentada de madre o es una putada, porque al final de cuentas fue la última lucha de Sting en WWE. No creo que Sting pudo haber dado mucho más, desde la Dream Match con Taker, alguna lucha con Wyatt y tal, entonces creo que pudo haber dado mucho más, pero pues lástima lo de la lesión. Y pues obviamente con la lesión, si yo de por sí veía que Rollins iba a retener, pues con la lesión muchísimo más, la verdad. Después de la lucha, no sé si eso lo intentaron como arreglar, porque básicamente hay un segmento chiquito después de la lucha con Sheamus intentando canjear el maletín del Money in the Bank contra Rollins. Llega Kane y se emputea a Sheamus y después se putea a Seth Rollins. Digo, no sé si involuntariamente intentaron arreglar un poco lo que pasa con Sting, pero para empezar, ese punto del canjeo de Sheamus bastante innecesario, el ataque de Kane también. Entonces yo a mi parecer creo que debieron de haber, si fue para arreglarlo de Sting, creo que lo debieron de haber dejado en la lucha y hasta ahí honestamente. Pero pues nada, fuera de eso no tengo nada más que comentarles por parte de cada una de las luchas. Es un evento que es muy recordado por las dos luchas principales, por el Cena Rollins y por el Rollins Sting, y creo que es más recordado también
justamente por la lesión de Sting, no por las luchas como tal, lastimosamente, porque estaban siendo luchas entretenidas, principalmente el Sting contra Rollins y el Cena contra Rollins, que para mí, obviamente lo vamos a hablar más adelante, pero es la mejor lucha del evento. Pero también se entiende que sea lo más recordado, porque quitando esas dos luchas, el evento es bastante olvidable, y no porque sean luchas malas, son luchas que te entretienen si ves el evento, pero es nada más si ves el evento, güey. O sea, yo estoy seguro que si buscas una lucha de Roman Reigns, no se te va a ocurrir el 3 contra 3. Si buscas una lucha de Ziggler, no se te va a ocurrir su lucha contra Rusev. Si buscas una lucha de los Dudley, no se te va a ocurrir esa lucha contra el New Day. Entonces, ese es el principal pero del evento, que es un evento que te entretiene si lo ves completo, pero si ves una lucha a la vez, sí se te hace muy mediocre, honestamente. O incluso creo que se te puede hacer mediocre el evento en general, porque les digo, son luchas, hay dos luchas bastante mediocres, el Ryback contra Owens y el Nikki Bella contra Charlotte, y de ahí son luchas cumplidoras, pero poco más, güey. Entonces, para mí un evento que sus luchas son B, o sea, son me, que es como de un me bien, pero que no es la gran cosa, no es un evento tan bueno que digamos. Pasando a lo que hacemos siempre, la mejor lucha para mí es, sin ninguna duda, el Cena contra Rollins. Como lo dije, creo que vuelven a tener una lucha bastante buena, similar a lo que pasa en SummerSlam, y justamente por el factor de no tener a ninguna celebridad, le suma bastantes puntos. Entonces, para mí, por todo lo que involucra la lucha, el resultado, el final y tal, es la mejor lucha del evento. La peor lucha del evento, sin ninguna duda, Ryback contra Kevin Owens. Increíble que Owens no le pueda sacar una lucha buena a Ryback. Y no lo digo mentándole la madre a Owens, sino un qué tan mal luchador tiene que ser Ryback, honestamente. La lucha que más me sorprendió, te diría tal vez la 3 contra 3 de la Wyatt Family contra Jericho, Ambrose y Roman. Porque les digo, creo que es una lucha que te entretiene, creo que es de las más entretenidas del show o de las más digeribles, entonces creo que está bastante bien. No te metería el Rollins contra Sting porque a pesar de que me entretuvo, creo que fue la segunda mejor lucha del evento. El final, tanto por la lesión, tanto porque Sting sigue luchando, ya sea por gusto suyo o por presión suya o porque lo forzaran a seguir, siento yo que le quita bastantes puntos. Y la lucha que más me decepcionó, te diría que el Dudleys contra New Day por el final, porque se me hace un final pésimo. Creo que aquí era o para darle la victoria a los Dudley o para dejar bien parados al New Day y que se llevaran una victoria en su reinado récord. O sea, básicamente es por eso. Entonces creo que la que más me decepciona es esa. Pero pues nada, fuera de eso no tengo nada más que hablarles por parte de este evento. Si les gustó este video pueden dejarme un like, su hype si es que les sale la opción, suscribirse, comentar lo que ustedes quieran, qué opinan del evento, si les gusta, no les gusta, si lo recuerdan, si no, también está bien. ¿Por qué lo recuerdan en dado caso? Si lo recuerdan por la lucha de Cena, por la lesión de Sting, si lo recuerdan porque es un evento mediocre, si lo recuerdan porque les gusta, cuál es la lucha que más les gusta, cuál es la que menos. ¿Qué opinan de las dos luchas finales, tanto por la victoria de Cena, tanto por lo que pasa en el main event? Si creen que la lesión de Sting es por culpa de Rollins, si creen que es únicamente un accidente que pues, lamentablemente pasa, genuinamente pueden comentar lo que ustedes quieran. Y sin nada más que decirles, nos estaremos viendo en el siguiente video.